Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje del tema de literatura que corresponde hoy día a uno de los autores principales y desde luego universales de la literatura clásica italiana. Bien, me refiero a Virgilio. Virgilio, en la sesión anterior vimos a Horacio, otro autor importante, coetáneo o contemporáneo de Virgilio. El poeta Virgilio básicamente destaca en un poema épico muy importante que está relacionado a la historia del surgimiento del Imperio Romano. Me refiero a la Eneida. La palabra Eneida proviene del príncipe Eneas. Fue un príncipe guerrero de Troya. Después de la finalización y de la destrucción de Troya, Eneas escapa con sus hombres, después del incendio y destrucción de Troya, hacia el Lacio, hacia lo que es la península itálica. Entonces, en ese contexto, en ese escenario se encuentra con otros grupos que habitaban. Entonces, se da una contienda algo similar o parecido como en el caso de la Ilíada. Entonces, Eneas es el personaje principal en este contexto de la Eneida. Entonces, la Eneida compone el poeta Virgilio por recomendación del emperador César Augusto. César Augusto fue uno de los emperadores romanos muy importantes, desde luego catalogado por su magnanimidad, su prudencia, su tino, más que todo apoyó, digamos, a los críticos, a los literatos y a los artistas. Y uno de los literatos apoyados por César Augusto fue Virgilio. Entonces, el emperador César Augusto le recomienda que Roma no tiene una obra que lo catalogue sobre el origen y formación, pues Grecia lo tiene dos obras importantes en su formación y desarrollo, que son la Ilíada y la Odisea. Entonces, frente a eso, recomendado por el emperador Virgilio, compone la Eneida, que tiene algo de relación con la Ilíada. Cuando la Ilíada al 10º año es atacado por los griegos, ¿no? Es incendiado y destruido, y entonces uno de los príncipes que escapa con sus guerreros es Eneas. Eneas es un semidios, hijo de la diosa Venus de la mitología griega. Bien, entonces es un semidios, no exactamente mortal, es mortal y también es dios. Entonces por eso tiene proeza, tiene coraje y valentía. Junto con el valeroso Héctor lucharon en el campo de batalla, en la secuencia de batallas con los griegos. Entonces ahí parte el origen en el desarrollo y formación de la cultura romana. Eso la Eneida trata de explicar, ¿no? En su composición, el origen y formación de Roma. Entonces veamos parte de su vigencia de vida. Virgilio fue un poeta latino del siglo I a.C., autor de la Eneida, el gran poema épico de la Roma clásica. Vivió uno de los periodos más atormentados de la historia de Roma, la guerra civil entre César y Pompeyo, el cual terminó con el asesinato del primero y las posteriores luchas intestinas entre el Partido Republicano representado por el Senado y los herederos de César, unidos bajo Octavio. Este último sería posteriormente emperador con el nombre de Augusto y mantendría una estrecha relación con el poeta. El horror a la discordia civil y el amor a la paz y el orden marcarán todas sus obras. Entonces ahí tenemos la imagen del poeta Virgilio en dos imágenes y un icono de del famoso poema épico La Eneida. Datos de vida de Virgilio. 700 a.C. nace en Andes, provincia de Mantua. 50 a.C. sus bienes son confiscados por los ejércitos de Antonio. 43 al 39 a.C. compone las bucólicas y comienza la redacción de las geórgicas. ¿Qué eran las bucólicas? Las bucólicas eran composiciones poéticas relacionadas a la vida del campo. Justamente Virgilio influencia en el poeta español Garcilaso de la Vega, la composición de las bucólicas. Y las geórgicas, asimismo,
Eran composiciones poéticas de índole sentimental. En el 40 a.C., pertenece al círculo del emperador Octavio Augusto, César Augusto, y traba relación con el poeta Horacio. El poeta Horacio ya lo vimos en la sesión anterior, bien, sobre el Beatus Ille o el Carpe Diem. En el 29 al 19 a.C. redacta la Eneida, bien. Entonces, un promedio de 10 años, que no llega a dar por acabada. Entonces, la Eneida es un poema épico no acabado, porque el autor fallece, bien. En el 19 a.C., al retornar de un viaje a Grecia, fallece en Brindis. Virgilio tenía 20 años cuando Julio César cruzó el Rubicón y llegó con su ejército hasta Roma, desde su Mantua natal, primero y más tarde desde la capital del imperio. Asistió a las prolongadas contiendas civiles prolongadas en su infancia por el enfrentamiento entre Mario y Sila, seguidas por Pompeyo y César, acentuadas dramáticamente tras el asesinato de César con Bruto en el año 44 a.C. y terminadas con el triunfo de Octavio Augusto sobre Antonio, el 31 a.C. Bien, pero Virgilio no es solo testigo de las guerras civiles que despoblan el campo. Durante su época la vida intelectual era floreciente y rica, semejante para algunos a la que los salones y círculos franceses de los siglos XVII y XVIII. De este modo, el joven mantuano se convierte en receptor y exquisito de la actividad de círculos literarios cuyos primeros animadores fueron poderosos como Escipión, Emiliano, durante la vida de Virgilio, el fabuloso Mecenas, íntimo amigo de Augusto y también de Horacio. Bien. Recuerden que en la sesión anterior hablamos de que Mecenas era un caballero romano que tenía bastante dinero, gozaba de una fortuna y él apoyaba a los literatos, a los artistas, porque fue amante de la cultura. Así como el emperador daba apoyo, Mecenas daba un apoyo económico, especialmente a Horacio y así también como a Virgilio. Nacimiento y origen de Virgilio. Publio Virgilio Maro o Marón nació en Andes, en el campo mantuano, el 15 de octubre del año 70 a.C. Las biografías clásicas basadas en leyendas e inferencias extraídas de su obra, tanto como la del mismo Horacio, lo describen oriundo de una familia modesta de campesinos, ligado estrechamente a la vía de la tierra. Su aproximación a la capital del imperio fue gradual. Se cree que estudió en las escuelas de Cremona y Milán antes de llegar a Roma, en donde al principio fue alumno de Epicurio Cirón, autor literato. Actualmente se considera que estuvo en temprano contacto con la aritmética pitagórica y que en la misma Mantua sus estudios fueron impulsados por mecenas tan ricos como los gobernadores de la Crisalpina, Polión y Varo. Así, desde su primera juventud, Virgilio goza de la intimidad de políticos y militares. Su vínculo con el poder participó de la proximidad que otorga el contacto cotidiano y la honrosa independencia en lo intelectual. Ya en Roma, bajo la tutela del retórico Elpidio, continúa la redacción de las bucólicas, probablemente comenzadas en Mantua entre el año 44 y el 43 a.C. Amistad con Octavio. Bien, a ver, vamos. Vamos a ver quiénes se encuentran en la sala. A ver, Jefferson Gamboa. Jefferson va a leer el texto resaltado. A los 28 años se encuentra en la capital. Vive retirado, todavía lejano a los círculos del poder de Augusto. En el 40 a.C., las fuerzas de Augusto confiscan las tierras mantuanas de Virgilio para entregarlas a los veteranos, según era costumbre. Poco después, el mismo Octavio ordena que les sean devueltas. El hecho marcará el inicio de la amistad entre ambos.
En el 39, cuando Virgilio publica las bucólicas, entre las cuales se encuentra la... ¿Qué número era ese? Cuarta. Cuarta, que la cristianidad interpretó como un anuncio de la venida del Mesías. Su fama se acrecienta a los 30 años. Virgilio es un hombre solitario que no participará jamás en actividades políticas y militares. No se casará y solo acrecentará su círculo de amistad con Horacio, mecenas y los mejores hombres del entorno de Octavio Augusto. Muy bien. Con la Eneida. Entonces hemos dicho que la Eneida es un poema épico de un alto valor literario, ¿no? De que compuso por recomendación de el emperador César Augusto, ¿no? O Octavio Augusto. Entonces, viene a ser una epopeya romana. Entonces, el cambio de sus costumbres sociales solo es notable por un dato lateral entre el 39 y el 29 a.C. Compone las geórgicas, patrón imperecedero de la exaltación de la belleza de la vida campesina, en las que abandona la impronta alejandrina patente en su primera obra y en las que ya puede adivinarse el ímpetu épico de la Eneida. Antes de publicarlas, se las lee directamente a Augusto. Un largo proceso de exaltación patriótica había tenido lugar en Roma. En el año 31, Octavio consigue el fin de las guerras civiles y la consolidación del imperio. Virgilio saluda la paz duradera y el retorno a los valores religiosos ligados a la vida campesina. 2 años más tarde, cuando la paz se consolidó, comienza su gran obra, la Eneida, epopeya de los romanos que, siguiendo el modelo homérico de la Odisea, cifraba en el Olimpo griego el origen de su etnia. Emblema de la épica culta, será profusamente imitado durante la Edad Media y el Renacimiento. Bien, a ver, Franco va a leer el texto resaltado. Único viaje a Grecia. Durante 11 años Virgilio se dedicó a este poema. En el 19 a.C. interrumpió momentáneamente su redacción y decidió emprender un viaje a Grecia con la probable intención de conocer el paisaje en el que transcurría una parte de las aventuras de Eneas, su héroe y mítico fundador de la estirpe de los romanos. Durante el viaje contrajo unas fiebres. Estuvo enfermo y agotado, pero pudo llegar hasta Brindisi, donde se dice que ya consciente de que se aproxima su fin, ordenó que se quemara el inacabado poema, a lo que el emperador se opuso. Otros atribuyen a su amigo Mario la conservación del poema. La leyenda fija el 21 de septiembre del 19 a.C., la fecha de su muerte, y afirma que sus restos fueron trasladados a Nápoles y que fueron inhumados en una colina junto al camino de Puteoli. Había recibido la toga viril a los 17 años, el mismo día en que murió Lucrecio. Muy bien, proseguimos. Entonces, la Eneida es un poema épico o es una epopeya muy extensa que no pudo componer el todo de esa obra. Entonces, en esta obra épica, así, paralelo, como una especie de réplica a lo que se llevó a cabo en las contiendas entre los troyanos y los griegos, también en el caso de la Eneida se presenta donde el protagonista principal, el personaje principal es Eneas, un semidios que llega a las tierras de Lacio o de la antigua Italia y encuentra otros grupos étnicos en los cuales enfrasca una serie de batallas y al final sale vencedor. Entonces no sabemos cómo tenía que haber sido el final de esto, pero no deja de ser grandioso la obra. Entonces, al respecto, la Eneida escrita por el poeta romano Virgilio es una narración que parte de los textos homéricos sobre la guerra de Troya a fin de establecer un vínculo mítico con las civilizaciones del Oriente Mediterráneo.
La historia narrada en la Eneida, encargada por el emperador Augusto, narra las peripecias del caudillo troyano Eneas que, tras la derrota de la ciudad, escapa junto a su padre, esposa y varios compañeros por consejo de la diosa Afrodita Venus, que era su madre. La narración comienza mediante técnica literaria conocida in medias res, de latín, hacia la mitad de las cosas. Como se deduce, pues, la narración comienza en medio de la historia, en medio de una tormenta enfrente de las costas de Sicilia y que los hace llegar a las costas africanas de Libia. Bien, resumen de la Eneida, libro primero. Entonces, para esto, la Eneida está conformada por un promedio de 12 cantos, bien, o en otras palabras sería 12 capítulos o 12 libros o 12 capítulos o 12 cantos relativamente. Entonces, aquí tenemos el resumen de cada canto. Resumen de la Eneida, libro primero, libro segundo, libro tercero, paulatinamente. Entonces, en el libro primero dice, tras 7 años vagando por el mar, Eneas y sus compañeros se ven obligados, debido a una terrible tormenta provocada por la diosa Juno, Hera, a fondear en las costas de África. Aquí son recibidos amablemente por la reina Dido, conocida como la primera reina de Cartago. Entonces, el contexto de las batallas que se van a presentar es al modelo de la Ilíada, pero en este libro, más que todo, es una especie de réplica como se dio en la Odisea con Ulises. Ulises, cuando retorna a su tierra, a Ítaca, pasa una peripecia de 10 años para poder llegar y donde intervienen diosas y dioses en esa secuencia del viaje donde se presentan calamidades adversas para poder llegar y por eso demora un promedio de 10 años para poder llegar a su tierra natal Ítaca, donde le espera a su esposa. Y en este caso también a ese modelo dice, tras 7 años vagando por el mar. En la Odisea Ulises demora 10 años. Eneas y sus compañeros se ven obligados debido a una terrible tormenta provocada por la diosa Juno o Hera. Esta diosa era partidario de los troyanos, era partidario básicamente de los griegos, ¿no? Entonces, como Eneas era del bando contrario, entonces la diosa Hera actúa de esa manera por mandar esas tormentas a fondear en las costas de... Aquí son recibidos amablemente por la reina Dido, conocida como la primera reina de Cartago, la reina hija del rey de Tiro, y que había sido expulsada de las tierras fenicias después de ofrecer un suntuoso banquete. Le ruega a Eneas que le cuente su historia. Todos los hechos anteriores son reconstruidos por Eneas para la reina en la corte de Cartago. ¿Bien? Y ahora tenemos el resumen de la Eneida en el libro segundo. A ver, ¿quién está en la sala? A ver, Morán, lea el texto resaltado, el libro segundo. ¿Visualiza? Sí, sí. Resumen de la Eneida, libro segundo. Eneas, a petición de Dido, cuenta su historia. La caída de la ciudad de Troya gracias al engaño del caballo. Su fuga de la ciudad con su padre Anquises, su hijo Asemio y su esposa Creosa, quien sin embargo desaparece al parecer raptada por Afrodita, pero que se le aparece en espíritu, para animarla a buscar una nueva patria. Muy bien. Entonces, ese es el resumen del libro segundo. Prosiguiendo con así que con unos pocos supervivientes comienza sus andanzas en busca de esa tierra prometida que su destino le tiene reservada. Entonces, a diferencia de Homero, Homero conocía el contexto para poder narrar la Ilíada y la Odisea.
No, Homero no compone sus obras en la literatura griega por encargo, sino por su condición de aedo, de ser poeta popular o rapsoda, conocedor de esa tradición histórica. En cambio, en la Eneida ya es una composición recomendada por el emperador para que componga y que Roma tenga una historia. Entonces, a ese modelo, a esa influencia de Homero, desarrolla esta narración, donde hay una participación, por ejemplo, de los dioses, ¿no? Como también de los personajes principales. Por ejemplo, acá aparece Afrodita, ¿no? Se le aparece en espíritu, se supone que, ¿no? Afrodita es una diosa de la mitología griega, ¿no? Y también, desde luego, aparecen personajes como Dido, la reina de Cartago, donde hay un contexto de sufrimiento, pero en la persona de Eneas hay una cierta atracción de la reina Dido. Bien, en el resumen de la Eneida, libro tercero. A ver, tenemos en la sala a Alison. Alison va a leer el texto. Ya. Alison, lectura en voz alta. ¿Me escuchan? Ya, estar atento siempre para la participación. Resumen de la Eneida, libro tercero. Eneas continúa narrando sus viajes, su paso por Tracia, Delos, Creta, las islas Estrófades, dos pequeñas islas de Grecia en las islas Jónicas, donde lucha contra las arpías o arpías, monstruos con un hermoso rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña. En Epiro, donde conoce a Andrómaca, esposa de Héctor, en las costas de Italia, ¿no? En Drépano, donde muere su padre, Anquises. Finalmente cuenta cómo llegó a las costas de África, terminando así la historia que narra Eneas. ¿Bien? Entonces, tenemos, por ejemplo, la presencia pues, de seres mitológicos como son el caso de las arpías, y muchos de lugares de la Italia, ¿no? Tracia, Delos, Creta. Creta, por ejemplo, es famoso en los frescos o diseños o pinturas muy clásicas, donde los cretenses en siglos anteriores eran muy hábiles en poder tener el dominio contra los toros salvajes, ¿no? Entonces, ahí diríamos que el antepasado de los toreros está en los habitantes de Creta. Entonces, es todo un contexto de atractivo y es un contexto donde va participando. Por ejemplo, Andrómaca. Cuando Héctor va a enfrentarse a Aquiles en la Ilíada, le dice, ¿no? A su esposa Andrómaca que no debe salir al campo de batalla porque Aquiles es más fuerte que él. Héctor le increpa, un pasaje de la Ilíada, le increpa, más te vale que alguna vez, cuando estés de esclava en tierras extrañas, alguien dirá, esa es la esposa del gran valeroso Héctor. Y en este caso, Andrómaca es descubierta en Epiro, posiblemente en una condición de esclava, porque ya Troya había sido destruido, de reina princesa al pueblo. En este contexto clásico, era muy rápido, muy fácil, que una dama del pueblo podía escalar al nivel de la nobleza muy alta, al ser esposa de un príncipe, de un monarca. O también una princesa, una reina del pueblo podía bajar rápidamente a lo que es el pueblo. Hoy en día no se puede dar eso, pero en aquel entonces sí, ¿no? Entonces, si Héctor fue un famoso príncipe a la altura del rey de su padre, entonces, ¿cómo su esposa llega a una condición? Porque Héctor había fallecido, Troya había sido destruida y finalmente descubre Andrómaca, es descubierta Andrómaca, ¿no? En Epiro por Eneas. ¿Bien? Entonces, de todas maneras, tiene un enlace
de relación en personajes y en cuanto a la mitología griega, el contexto de la Eneida. Bien. A ver, nuevamente Franco va a leer el texto resaltado del libro cuarto de la Eneida. Resumen de la Eneida, libro 4. Después de su narración, Eneas continuó en la corte de Dido como invitado, quien se enamora de él. Zeus Júpiter, sin embargo, le recuerda al héroe la misión que le asignó el destino y le ordena que se vaya. Eneas obedece y abandona a Dido. La reina, mientras las velas de Troya se alejan, se suicida, después de jurar eterna enemistad entre Cartago y los descendientes de aquel troyano. Muy bien. Pasemos al libro 5. Partiendo de Cartago, los troyanos llegan nuevamente a Sicilia. Al haber pasado un año de la muerte de su padre, Eneas le hace sus funerales que consisten en varios sacrificios y unos juegos en su honor, lucha, remo, tiro con arco. Juno quema sus barcos, pero una lluvia enviada por Júpiter apaga el fuego. Eneas se marcha, dejando aparte de los troyanos en la isla, para los que funda una ciudad llamada Acestes, hoy conocida como Segesta. Entonces, en estas obras clásicas, así como en la Ilíada o en la Odisea, en la Eneida también está la actitud y el comportamiento de los dioses, a favor o a desfavor, ¿no? En ventaja o desventaja, ¿no? Hay la participación de los dioses de la mitología griega, como en este caso, por ejemplo, Juno quema sus barcos, pero una lluvia enviada por Júpiter apaga el fuego. Entonces, hay también la participación del padre de los dioses. El padre de los dioses es Júpiter, ¿no? O básicamente, pues, Zeus, el otro nombre. Bien. Resumen de la Eneida, libro sexto. Habiendo aterrizado en Cumas, Eneas consulta a la Sibila, quien lo guía al inframundo. Allí se encuentra con Déifobo, caído en Troya. ¿Quién era Déifobo? Déifobo era un valeroso guerrero troyano que siempre luchaba en compañía del gran valeroso Héctor, el héroe más grande de ese mundo antiguo, ¿no? Entonces, se encuentra en el inframundo, estaban todas las almas de los muertos, especialmente de los héroes. Entonces, aquel caballero que bajaba al inframundo podía conversar con ellos. Entonces, veamos acá, caído en Troya, ha Dido a quien culpa de su muerte. Por ejemplo, también encuentra a Dido. Dido se suicida porque Eneas parte con una ambición que le había encomendado Júpiter, ¿no? De que te abandone. ¿A quién culpa de su muerte? El infortunado Palinuro, piloto de su barco y que fallece durante esta última travesía, a deseo de Neptuno. Y el más importante, su padre Anquises. Anquises le muestra a los futuros héroes romanos, incluidos César y Augusto. Entonces Eneas vuelve al mar. Resumen de la Eneida, libro 7. Eneas fondea en la desembocadura del Tíber y reconoce la costa que divisa el Lacio como su tierra prometida. Eneas es recibido con hospitalidad por el rey latino, quien le da a su hija Lavinia en matrimonio. Pero Juno pone en contra de Eneas a la madre de Lavinia, Amata, y a Turno, rey de Rotulus. Un pueblo de Lacio a quien se le había prometido la joven. Estalla así una guerra. Bien. Resumen de la Eneida, libro 8. En grave dificultad, Eneas, en busca de consejo divino, acude al sabio rey Evandro, que además era familia muy lejana de su padre. Se decía que ambos provenían de la estirpe de Atlas. ¿Quién fue Atlas? Atlas también fue un dios de la mitología griega. Evandro pone a su disposición caballeros. Evandro pone a su disposición caballeros poniendo al frente a su hijo Palas. Otro apoyo proviene del pueblo etrusco.
Perdón, unos segundos. Ya, entonces prosigo. El libro octavo, en grave dificultad Eneas en busca de consejo divino acude el sabio rey Evandro, que además era familia muy lejana de su padre. Se decía que ambos provenían de la estirpe de Atlas. Evandro pone a su disposición caballeros, poniendo al frente a su hijo Palante Palas. Otro apoyo proviene del pueblo etrusco. De su madre, Venus, recibe una armadura forjada por Vulcano. Es famosa la descripción del escudo que realiza Virgilio, pues está decorada, etcétera, con, bueno, puntos suspensivos, porque el texto es muy amplio. Entonces aquí me detengo un poco y explico. Uno de los héroes más valerosos en la Ilíada es Aquiles. Aquiles invulnerable, no podían ingresar flechas y armas cortantes a su cuerpo, era invulnerable. Y como era invulnerable, no podía darle muerte a ningún caballero, pero tenía un punto débil, que era su talón. De ahí viene la expresión dicha, el talón de Aquiles. Solo por su talón podían ingresar los dardos. Y es así que Paris, el hermano de Héctor, ya después de la muerte de Héctor, Paris dispara una flecha, ingresa por el talón de Aquiles y le da muerte. Aquiles, ¿qué era? No era un humilde guerrero, no solamente era un héroe, era un semidios, porque su madre era la diosa Tetis y su padre era el rey Peleo. Entonces no era mortal total, era un semidios. Y en la literatura clásica griega y romana interviene la mitología con sus dioses, donde participan también semidios. Y aquí Eneas es un semidios, su madre es la diosa Venus. Entonces, cuando retomo ahí en el texto de la Ilíada, cuando Héctor mata a su primo y mejor amigo de Aquiles, ¿no? A Patroclo, se lo lleva a su armadura de Aquiles, Héctor, como trofeo de guerra. Y Aquiles llora a la orilla del mar, y cuando llora su madre, que habitaba el fondo marino, la diosa Tetis, emerge y le dice, ¿por qué lloras, hijo? Y le cuenta la historia. Entonces, la diosa Tetis recurre al dios Vulcano. El dios Vulcano, como aquí se figura también, el dios Vulcano es quien era el dios que forjaba armaduras, manejaba los metales para construir corazas, escudos, cascos, espadas, etcétera, etcétera. Entonces, tan igual como en la Ilíada, acá la diosa Venus hace de que Vulcano construyera una armadura poderosa. Y en la Ilíada también es así. Cuando Aquiles llora por Patroclo, la diosa Tetis solicita a Vulcano para que construya una armadura fabulosa, ¿no? Que proteja el cuerpo del personaje. Entonces, algo similar. Por eso la influencia de Homero es bastante amplia en el caso de la Eneida. Entonces, Virgilio ha tenido que conocer bastante de la Ilíada y la Odisea para conocer el contexto y la capacidad narrativa en el estilo propio de los poemas épicos. Prosigo. Es famosa la descripción del escudo que realiza Virgilio, pues está decorada, etc. Bien. Resumen de la Eneida, libro 9. Comienza la guerra entre Eneas y Turno, ¿no? Y sus respectivos aliados. Los troyanos están en problemas debido ahí. Los troyanos están en problemas debido a la ausencia de Eneas y deciden salir en su busca. Los dos jóvenes voluntarios, Euralio y Niso, están a cargo de la misión. Sin embargo, se demoran en matar a varios enemigos dormidos y finalmente son asesinados. Turno logra penetrar en el campamento troyano, pero obligado a huir y se salva arrojándose
al Tíber. El Tíber es un río famoso de Italia, que tiene una cuantiosa historia. En el Tíber también se derramó mucha sangre en las diferentes contiendas, en el proceso de formación de los diferentes pueblos y ya en el dominio y rango del poder de Roma también. ¿Bien? Resumen de la Eneida, libro 10. Eneas regresa y toma el liderazgo de la batalla, pero Turno mata al hijo de Ban. ¿Bien? El joven Palante, protegido a sí mismo de Eneas, en venganza Eneas mata al rey etrusco Mecencio, aliado más poderoso de Turno. Entonces tenemos resumen de la Eneida, libro 11. Se establece una tregua para enterrar a los caídos. Luego sigue una gran batalla ecuestre, durante la cual muere la virgen guerrera Camila, que luchaba al frente de un escuadrón de otras mujeres guerreras muy parecidas a las amazonas. Ese es lo nuevo en la Eneida, ¿no? Que en la Ilíada no aparece ese contexto. En la Eneida sí aparece ya el caso de las amazonas. No son propiamente amazonas, al estilo de las amazonas. Entonces, ¿qué son las amazonas? Según las tradiciones antiguas, las amazonas eran guerreras del Asia Central, que en su estirpe y en su pueblo y en su etnia solamente eran mujeres, guerreras muy valerosas, no habían hombres. Entonces, cuando el hombre procreaba y tenía que morir, solamente predominaban las mujeres. Y acá en ese estilo, ¿de dónde sacó Virgilio eso? Saca, porque en la tradición ya había. Entonces, el asunto es de que, así como en la Ilíada, también hay una tregua, cuando muere Héctor o Aquiles. Y en este caso también algo parecido, hay una tregua, ¿no? No, hay una tregua. ¿Bien? Ahora, libro 12 o 12. Turno desafía a Eneas y muere en un duelo final. La Eneida termina con la imagen del alma de Turno huyendo, indignado hacia las sombras, o sea, hacia la muerte. Bien, entonces, a ver, unos segundos voy a verificar la asistencia. Gamboa, Alison, Morán y Pacheco. Unos segundos. Bien, entonces tenemos fragmento de la Eneida. Entonces ya sabemos que la Eneida proviene de la palabra Eneas. ¿Quién es Eneas? Eneas es un príncipe que escapa de la muerte con sus guerreros, acompañado de su padre, ¿no? De su esposa y otros guerreros que lo acompañan a ubicarse en el territorio de Italia. Primer libro de la Eneida, un fragmento, dice: yo aquel que en otro tiempo modulé cantares al son de la leve avena y dejando luego las selvas, obligué a los vecinos campos a que obedeciesen al labrador, aunque avariento, obra grata a los agricultores. Ahora canto las terribles armas de Marte y el varón que, huyendo de la ribera de Troya por el rigor de los hados, pisó el primero la Italia y las costas lavinias. Largo tiempo anduvo errante por tierra y por mar, arrastrando a impulso de los dioses por el furor de la rencorosa Juno. Mucho padeció en la guerra antes de que lograse edificar la gran ciudad a llevar a sus dioses, a Lacio, de donde vienen el linaje latino y los senadores albanos y las murallas de la soberbia Roma. Musa, recuérdame por qué causas, dime por cuál no me han agraviado, por cuál ofensa la reina de los dioses impulsó a un varón insigne. Por su césped